Dentro de las estructuras de datos existen las colas, un tipo de dato abstracto que permite almacenar información en forma de nodos enlazados entre ellos, con la particularidad de que el primer elemento insertado será el primero en eliminarse, tal como ocurriría en la vida real con una fila de personas en el banco. El primer cliente en llegar sería el primero en salir. Veamos en qué consiste esta estructura de datos, su funcionamiento, un pseudocódigo propuesto y su respectiva implementación en lenguaje Java, C++ y Python. En programación, existe una forma de agrupar datos con funciones u operaciones asociadas a ellos. Esta estructura de datos es conocida como tipo de dato abstracto, o TDA. Un TDA se considera abstracto porque su uso no expone el cómo funciona de manera interna, y eso permite que los programadores se concentren en manipular esas estructuras de datos independientemente de cómo realiza sus funciones. Los TDA más comunes son listas, pilas y colas. Una cola, queue por su traducción al inglés, es un tipo de estructura de datos bastante útil cuando se requiere una forma de agrupar datos manteniendo el comportamiento FIFO, first in, first out. Es decir, el primer elemento en llegar a la cola será el primero en salir. Básicamente hay dos operaciones principales en una cola: insertar, push, y eliminar, pop. A la función de eliminar también se le conoce como extraer, pull. Este tipo de TDA se asemeja a una fila de personas esperando por un servicio. Por ejemplo, pagar en una caja, entrar al cine o esperar a ser atendidos en un hospital. Una cola es una estructura de datos que utiliza un tipo de variable definido por el usuario, llamada nodo, para almacenar cada dato en ella. Un nodo está constituido básicamente de dos partes. Una parte contiene el dato almacenado, mismo que puede ser un dato simple o primitivo, como un entero, un flotante o un carácter. O también puede contener un dato más complejo, como por ejemplo un objeto. La otra parte del nodo va a almacenar una referencia o enlace hacia otro nodo. De esa manera, se mantienen unidos los nodos dentro de una estructura de datos, que en este caso particular es una cola. Cabe resaltar que dependiendo del lenguaje de programación, este enlace podrá ser un puntero o una referencia a otro objeto. Una cola es una estructura de datos que almacena los nodos sin mantener un orden específico con respecto a los valores que contienen, ya que se trata de una estructura de datos con un comportamiento FIFO, first in, first out, es decir, que el primer elemento agregado en ella será el primer elemento en salir. Para ello, existen dos operaciones básicas en las colas: insertar y eliminar. Adicionalmente, las colas pueden contener otras operaciones opcionales. El procedimiento para insertar un dato en una cola es el siguiente. Al inicio del programa, una cola siempre comienza vacía. Cada que se inserta un dato en ella, se debe crear un nuevo nodo colocándolo siempre en la última posición de la cola. Por ejemplo, si quisiéramos insertar el valor de 23 en la cola, se debe crear un nuevo nodo almacenando en él el valor en cuestión. Si la cola está vacía, el apuntador o enlace del nodo insertado deberá apuntar hacia un valor nulo. Por el contrario, si existen elementos en la cola, el nuevo nodo se deberá insertar en la última posición de ella. Siguiendo con el ejemplo, si se quisiera insertar el valor de 45 en la cola, se deberá crear un nuevo nodo con ese dato y este será insertado al final de la cola. Otra operación complementaria en las colas es la de eliminar o tomar un nodo. Cuando se quiere eliminar un nodo de la cola, se debe tomar siempre el primer elemento insertado en ella, haciendo uso de la función pop
para mantener el comportamiento FIFO de la estructura de datos, quedando el nodo antecesor como el nuevo dato al frente de la cola. Dado que en una cola siempre se toma o elimina el primer nodo en ella, no es necesario especificar ningún valor como parámetro en la función pop. De esta manera, en una cola se dice que los nuevos datos se insertan por atrás y los nodos disponibles se toman por el frente. En pantalla se puede ver la propuesta del pseudocódigo para una cola. Ahí se muestra la creación de una variable definida por el usuario llamada nodo. Dado que este tipo de estructura mantiene un comportamiento FIFO, esta variable contiene dos referencias, una al nodo anterior, que se ocupa para eliminar datos, y una al nodo siguiente, que se usará para insertar datos. Al inicio se crea una cola que tiene un valor nulo, lo que se interpreta como que la cola está vacía. Posteriormente, se ve la función push, misma que inserta nuevos nodos en la cola, enlazando ambos apuntadores en cada dirección, recordando que cada nodo mantendrá un enlace hacia el nodo siguiente y uno hacia el nodo anterior. Cada que ocurre una inserción, la cola debe actualizar el nuevo nodo como el inicio de ella. De este modo, se mantiene la coherencia con el comportamiento FIFO. Para el caso de la función pop, que se encarga de eliminar o tomar los datos en una cola, se puede ver que al eliminar el nodo, se hace uso de su enlace al nodo anterior para marcarlo como el nuevo frente en la cola, ya que si un nodo es eliminado, el nodo anterior sería el que avance en la cola y debería ser el próximo a eliminarse. De ahí la importancia de que cada nodo tenga referencias al nodo anterior y al siguiente. Por su parte, la función verCola muestra un algoritmo sencillo para imprimir el contenido de la cola si es que tiene elementos en ella o el mensaje de cola vacía en otro caso. La implementación del pseudocódigo en lenguaje Java se puede ver en pantalla. Se aprecia la creación de la clase nodo con sus dos referencias al nodo anterior y siguiente, así como las tres funciones básicas en una cola: push, pop y verCola. El código comparte similitud con el pseudocódigo, por lo que resulta fácil entender su funcionamiento. Note que al iniciar el programa, se crea un nodo que contendrá una referencia al inicio de la cola y otro nodo que mantendrá en todo momento la referencia al elemento al frente de la cola, ya que para el caso de eliminar o tomar un elemento, siempre debe ser el nodo que se haya insertado primero que todos. La función principal main muestra cómo se hace uso de la estructura de datos y cómo se llaman sus diversas funciones. La salida en consola de cada una de estas llamadas se puede ver en los comentarios. Por su parte, la versión del pseudocódigo en lenguaje C++ muestra la implementación de las funciones push, pop, la función verCola, así como la declaración de la estructura nodo, de forma muy similar a la implementación en lenguaje Java. Note que también esta estructura define dos referencias a los nodos anterior y siguiente. Se puede apreciar que mantienen también una gran similitud con el pseudocódigo, lo que facilita la comprensión de cada función. Del mismo modo que la implementación en Java, la función principal main muestra cómo se hace uso de la estructura de datos cola y sus diferentes funciones, donde la salida de la ejecución de cada una de ellas se puede ver en los comentarios. Finalmente, se puede ver en pantalla la implementación en Python del pseudocódigo propuesto, donde se observa que este código es el más parecido al pseudocódigo original,
debido en gran medida por la sintaxis propia del lenguaje. En pantalla se puede apreciar la definición de la clase nodo, que contiene igualmente dos referencias a los nodos anterior y siguiente. Las funciones push, pop y ver cola también se pueden apreciar en pantalla. Estas funciones trabajan igual que sus homólogas en lenguaje Java y C++, por supuesto, con sus respectivas diferencias sintácticas. Además, se puede ver en la pantalla cómo se usa la estructura de datos cola, así como las diversas llamadas a las funciones que contienen y que muestran el correcto funcionamiento de la misma. En los comentarios se puede ver cuál sería la salida en consola de la ejecución de este código. Una estructura de datos como las colas resulta particularmente útil para almacenar datos donde el orden estará determinado por el comportamiento FIFO. En una cola, solo se tiene acceso al primer y último elemento de la estructura mediante las operaciones push y pop respectivamente. Las colas tienen un amplio campo de uso, que van desde los sistemas computacionales, aplicaciones de simulación de transporte y su uso en investigación de operaciones, entre otros. Muchos lenguajes de programación ya tienen implementaciones propias de colas, queues, mismas que se pueden usar directamente sin escribir código y que contienen las funciones comunes asociadas a este tipo de dato abstracto.